Finalmente, presidente, trabajadores de Luz y Fuerza, quienes fueron despedidos en el sexenio de Calderón, le reconocen pues que usted haya cumplido, que no quedaría ninguna obra inconclusa en su administración, como lo es el Tren Maya, el AIFA, Dos Bocas. Sin embargo, ellos piden también que se tome en cuenta el compromiso que usted adquirió con ellos, pues para que se cumpla lo que ellos han estado buscando durante tantos años después de este despido que pues les afectó a miles de ellos. ¿Qué hay con los electricistas de Luz y Fuerza, presidente, en este sentido? ¿Ha habido avances en las jubilaciones que ellos están pues demandando? ¿Qué opinión, qué hay con la opción laboral para los demás que también están buscando pues incorporarse laboralmente en el sector federal? Y se sabe que está usted tratando estos temas con Rosendo Flores. ¿Se puede adelantar algo sobre lo que usted ha platicado con Rosendo Flores al respecto, presidente? Se está trabajando con ellos y estamos buscando que se resuelva para todos, porque lamentablemente hay una división en las filas de los trabajadores. Y lo que queremos pues es ayudar a todos sin meternos en las diferencias que tienen, pero se está avanzando y lo vamos a seguir haciendo para los jóvenes. Durante muchos años, décadas, fue muy difícil en México que existieran sindicatos verdaderamente democráticos. Décadas. Por eso, cuando surge Demetrio Vallejo como dirigente de los ferrocarrileros y se lleva a cabo un movimiento de democratización del sindicato, lo encarcelan. Vallejo estuvo en la cárcel, como también fue a la cárcel por lo mismo Valentín Campa y muchos otros dirigentes. No había democracia sindical, era una sola corporación sindical la que dominaba. Muy pocos sindicatos democráticos. Uno de ellos era precisamente el SME, el Sindicato Mexicano de Electricistas, porque antes se había intentado que el SUTERM se democratizara, por eso fue el movimiento de Rafael Galván con la tendencia democrática, pero no pudo Rafael, un gran dirigente, y el SUTEN siguió siendo manejado con las prácticas de siempre. Entonces, nada más quedaba como sindicato democrático completo el SME, y con los neoliberales empiezan a dividirlos. Era un sindicato en donde se elegía de manera democrática a sus dirigentes, no había charrismo sindical. Entonces empiezan a hacer labor al interior del sindicato y los dividen, y no resistieron los dirigentes la embestida de Calderón.
ya desde antes, ¿no?, habían iniciado una campaña en contra del sindicato con la complicidad de los medios. Lo mismo, hablando de que eran malos trabajadores, que le costaban mucho al erario, porque les molestaba, sobre todo, que existiera una empresa pública como la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Entonces la querían privatizar. ¿Cómo privatizaron los ferrocarriles? Igual. Y se habían tardado en el caso de Luz y Fuerza del Centro por la fuerza del sindicato. Pero llegó Calderón y no le importó y despidió a más de 40,000 trabajadores. Esto también para los jóvenes, bueno, ya estaban niños, pero es interesante esto, el único sindicato democrático. Lo acabaron, lo destruyeron, porque sí quedó la CENTE, que también hay que recordar, pero son secciones del sindicato de maestros. La CENTE también contribuyó bastante a la democratización sindical, pero todo lo demás era corporativo. El presidente o el secretario del Trabajo o el secretario de Gobernación o el secretario, porque también eran puros hombres en ese entonces, de Educación, eran los que imponían a los líderes. Y habían líderes sindicales muy fuertes, que como ya son fallecidos, no los menciono por respeto, que eran los que decidían. Y también, además de eso, para los jóvenes que deberían de estudiar el movimiento sindical en México, hubieron también muchos sindicatos llamados blancos. La misma empresa hacía su sindicato a modo para no garantizar a los trabajadores sus derechos laborales, los sindicatos blancos. Todo eso ahora pues ha ido cambiando. Ya por ley tiene que haber elecciones limpias, libres, directas. Los trabajadores tienen que elegir a sus dirigentes. E incluso para la revisión de los contratos colectivos se tiene que consultar a los trabajadores. Antes firmaban los contratos los líderes, los trabajadores ni se enteraban. Entonces, todo eso han significado avances. Por ejemplo, no se pagaba el reparto de utilidades a los trabajadores. Ahora el incremento al reparto de utilidades ha sido sustancial. Podemos presentarles un día lo que se ha incrementado el reparto de utilidades, lo que reciben ahora los trabajadores. Ellos esperan la misma suerte que ocurrió con los trabajadores de Mexicana, presidente, sí, para sí, que de esta manera ya quede finiquitada sí, su situación. Sí, vamos a seguir. Jesús me ayuda en esto, me está ayudando
en hablar con los trabajadores electricistas, en hablar con ellos. Ya hemos avanzado con el Seguro Social. Se les dio seguridad social a todos, ¿verdad? A los trabajadores electricistas. Sí, a los electricistas tienen acceso a la seguridad social y una pensión. Pero faltan cosas y a lo mejor pueden faltar otros trabajadores. Bien, presidente, gracias. Pobladores de Palma Sola, allá en el municipio de Alta Lucero, en Veracruz, quieren ver si hay la posibilidad de revisar las tarifas, si haya una reducción allí en lo que es la zona de influencia de la planta Laguna Verde. Ellos han demandado durante mucho tiempo pues que haya esta regulación de tarifas, se les hace muy excesivo y piden que a ver si la Federación les puede ayudar y la CFE también para que cuenten con una tarifa más económica. Gracias, presidente. Muy bien. Con el licenciado Bartlett lo vemos. Miren, le atinamos. 50 abogados. Tú también. 50 abogados tiene cada ministro. Más personal de apoyo administrativo. Pero tienen 50 abogados. Para que no se piense que, es que el ministro ¿sí? tenía que hacer él la resolución, el proyecto, ¿no? Para presentarlo al Pleno. Y tenía que dedicarle una semana completa, ¿no? Y desvelarse y estar consultando leyes y derecho comparado con lo que sucede en otros países y códigos y todo, ¿no? Tesis, jurisprudencias, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, vámonos a desayunar porque sí, ya se está atendiendo relaciones. Lo que se sabe es lo que tú acabas de mencionar, que la Guardia Nacional de Texas, ¿sí?, asesinó a un migrante en Juárez. Sí, eso es, ¿verdad? No hay. O sea, un incidente, se está investigando si fue un asalto o fue una caravana de migrantes. Se consultó al alcalde de Ciudad Juárez, pero ¿Cómo? se consultó al alcalde de Ciudad Juárez, pero dice que no tiene ninguna información por eso. No, pero sí se está haciendo la investigación con la Cancillería. Nosotros informamos. ¿Sí? Y también, afortunadamente, es muy probable que lo que se difundió en redes sociales sobre un posible presunto secuestro de un hijo de un exgobernador de Morelos no sea cierto, y lo deseamos que no sea cierto. ¿Sí? Presidente, para los estados de oposición que finalmente se entregaron los libros. Por ejemplo, en Querétaro creo que se entregaron también cuadernillos, apoyos. Sí, pero lo importante, y hay que agradecer, que en 30 estados los gobernadores ayudaron para que se entregaran los libros. Y si se van a entregar cuadernillos complementarios, pues eso es hasta bueno, los mismos maestros lo recomiendan.
no solo los libros, que se tengan los libros de texto es muy importante porque es lo básico, pero si se pueden tener libros de consulta o otros cuadernillos también. ¿Y en el Estado de México entonces finalmente prevaleció esto de que solo el amparo? Sí, así es, porque se habló con el gobernador. ¿Se acuerdan que aquí mencionamos que habían dos criterios? Uno, acerca de que aplicaba para todos, que no se repartieran los libros, que ese era un criterio que se tenía en la dirección jurídica del Gobierno del Estado de México, y el otro criterio era el de los abogados de la Secretaría de Educación Pública, de que solo podía aplicarse para los que habían solicitado el amparo, 20 personas o familias, ¿no? Entonces, hubo una reunión ayer y se llegó al acuerdo de que se entregaran los textos, y el gobernador del Estado de México estuvo de acuerdo, o sea, como otros gobernadores. Sí, ellos mismos fueron expresando de que iban a entregarlos. O sea, solo en estos dos casos, por las controversias y por esta situación que ya hablamos bastante, ¿no? Pero yo celebro mucho que se ayude a que se entreguen los libros, que no se deje la gente, ¿no?, como sucedió, que no se deje manipular, porque no les funcionó a los que quisieron sacar raja política, no les funcionó, fallaron, fracasaron, porque ya es otro pueblo. Entonces, imagínense, empiezan diciendo, ¿no?, de que se va a inyectar el virus del comunismo en los libros. Falso, completamente. O sea, mentira. No pudieron demostrarlo porque no hay nada que lleve a ese propósito. Sí, al humanismo, desde luego, y a la ciencia. Entonces, muy tendenciosos quisieron, ¿no?, espantar con eso. No les funcionó, porque no es nada más de gritar. Es que se tiene que argumentar, no es descalificar, es presentar pruebas y mucho menos arrancar hojas como lo propuso el presidente del PAN y quemar libros. Imagínense lo que es regresar a los libros prohibidos. Son muy retrógradas. Pero bueno, vivimos en un país libre y que sigan su camino los retrógradas, los fachos, hasta los progres, buena ondita, porque está como para que Jesús, ya ahora no porque nos vamos al desayuno, pero que pongas el manifiesto, porque les debería dar pena, porque hay gente ahí firmando que yo los tenía pues en otro concepto,
los libros de texto y resultaron como torquemadas, o sea, de la Santa Inquisición, pero se la dan de progresistas, de liberales. Entonces, a ver si mañana, ¿no? Sí, para que queden también ahí, porque luego ni se entera la gente, ¿no? Y siguen engañando de que son progres. Entonces, agradecer mucho, agradecer bastante esto, fue muy importante. Y luego se fueron ya por la cuestión de la diversidad sexual. Como no pudieron demostrar de que era inyectar el virus del comunismo, se fueron, ¿no?, a un cuestionamiento acerca de la diversidad sexual, también muy atrasado, porque estamos hablando de libros de secundaria que tienen que ver con la información que deben de tener las muchachas, los muchachos, los jóvenes. ¿Cómo no vamos a tener información? Son cosas fundamentales, pues. Hay que informar y hay que respetar. A mí no me gusta la palabra tolerancia, me gusta la palabra respeto. Que tolerar es, a ver, te voy a aguantar, ¿no? No, es respetar, respetarnos todos, somos libres. Entonces, ¿cómo me voy a meter yo a cuestionarte sobre tu preferencia sexual? Tenemos que respetarnos todos, pero es parte del atraso. Y también los progres, buena ondita, porque todos estos conservadores, no crean que cuando hablo de conservadores fue algo que se me ocurrió utilizar este término, este concepto. No, lo pensé bien, porque si se habla de derecha no se entiende, no es lo mismo. El término, el concepto conservador es más profundo y tiene que ver con el que defiende el statu quo, el que no quiere que cambie nada. Y desde luego es defender pues privilegios. Por eso son conservadores. Y afortunadamente ya pasó ese, no fue ni siquiera vendaval, ese aire autoritario, intolerante y conservador. Ya sucedió y a ver qué va a pasar ahora en Chihuahua y en Coahuila. ¿Ya van a distribuirse los libros? Sí, también. En todos lados, todos, 30 estados. ¿Hoy tendrán libros los niños, presidente? ¿Mande? ¿Ya tendrán los niños tendrán hoy a la salida de la escuela, tendrán sus libros ya? Lo que es primaria, todos. Los 30. Sí, en los 30. O sea, ya están en las escuelas, pues, ya los están entregando, distribuyendo. Faltan los de secundaria que están por llegar, nada más, pero preescolar y primaria sí, en las 30. Y muchas gracias a las mamás, a los papás
porque pues ellos también ayudan. Estoy seguro que están revisando o ya revisaron los libros, porque es la escuela y es la casa. Las mamás, los papás que ayudan a los niños en las tareas, a las niñas en las tareas. Es todo. Eso es muy importante, la educación pública, mucho, muy importante. Sin eliminar, prohibir la educación privada, no. Hay que, si acaso, prohibir otras cosas. Porque yo digo, prohibido prohibir. Pero la educación no. Y si hay alguien que tiene para pagar educación privada, para pagar colegiatura, está en su derecho. Nada más que el pueblo de México conquistó, sobre todo con el movimiento revolucionario, el derecho a la educación pública. Eso quedó establecido en el artículo 3 de la Constitución. Cómo se consiguió el derecho a la tierra en el artículo 27, cómo se consiguió por la revolución el derecho a un salario justo, a una jornada de 8 horas y a otras prestaciones, y quedó establecido en el artículo 127 de la Constitución. Esos 3 artículos son fruto de la lucha del pueblo mexicano. 1 millón de mexicanos que perdieron la vida por la violencia, por el hambre, por las epidemias. Entonces son conquistas. Por eso el neoliberalismo fue nefasto, porque todo eso que se consiguió con esfuerzo, con sacrificio, con muchas fatigas, con la vida de muchos mexicanos, lo quisieron echar para atrás, borrar todas esas conquistas sociales. Afortunadamente, ahora estamos en una nueva transformación y se están reivindicando todas esas conquistas logradas por el pueblo de México. Y eso es lo que significan los cambios. Y lograr estos cambios respetando el derecho a disentir, sin reprimir a nadie, sin perseguir a nadie, sin censura, con absoluta libertad. Y debemos, pues, sentirnos muy contentos porque México en el Concierto de las Naciones actualmente tiene un lugar especial. Siempre México ha sido muy querido, el pueblo de México muy respetado en el mundo, siempre. En América Latina se llegó a considerar a México como el hermano mayor. Luego se perdió un poco de ese prestigio, no del todo, por las políticas neoliberales, individualistas, por el sometimiento, por darle la espalda a pueblos que luchan por la justicia. Pero ahora no, tenemos muy buenas relaciones con todos los pueblos y con todos los gobiernos del mundo, muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos.
logramos, ahora estaba viendo que están amenazando con cerrar fronteras los precandidatos en Estados Unidos, con sanciones, pero es por la temporada, no pasa nada. ¿Y saben por qué? Además de que ya se logró que se respete a México, hacer valer nuestra independencia, nuestra soberanía. También en Estados Unidos están actuando con más respeto hacia México las autoridades. Acuérdense que siempre hablo de que el presidente Biden sostiene que nuestra relación se da en un pie de igualdad, entre iguales, y somos vecinos, buenos vecinos. Hay una política de buena vecindad y hay algo también importante. Son muchos los mexicanos que trabajan, que viven en Estados Unidos, que trabajan honradamente, viven en Estados Unidos. 24, 25 millones de mexicanos, sea de origen mexicano o nacidos aquí, que se fueron a Estados Unidos, muchos. Y nuestra relación económica comercial pues es importantísima. Por eso cuando se habla de aranceles pues no está tan fácil, porque nos complementamos, nos necesitamos mutuamente. Si se cierra la frontera, pues no es que se va a perjudicar a México, nada más, también se perjudica a Estados Unidos. Si no se construyen, no se fabrican automóviles en México, el consumidor de Estados Unidos tendría que pagar 5 o 10 mil dólares más por un automóvil. Por poner un ejemplo. Entonces, vamos muy bien y sin olvidar dos cosas, ¿no? Primero, que la mejor política exterior es la interior, que no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Eso primero. Y lo segundo es que por el bien de todos, primero los pobres. Y ahora sí, vámonos a desayunar. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Nos ha costado tanto llegar y apenas vamos a la mitad para que México sea un mejor lugar. Nos queda tanto por lograr, tenemos mucho que cambiar. Luchemos juntos hasta el final. Todos con AMLO seguimos estando. Que de su tren yo no me bajo. Que siga la democracia. Con AMLO yo me quedo porque es la hora.